Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde vamos a continuar avanzando con la programación orientada a objetos. Y vamos a utilizar gran parte de lo que hemos venido aprendiendo en estos vídeos dedicados a la programación orientada a objetos. Vamos a practicar en este vídeo sobre todo con la llamada a métodos, creando instancias que pertenezcan a una clase previamente. Y vamos a echar un vistazo por encima a la clase Math. La clase Math se utiliza para hacer cálculos matemáticos, como su nombre indica, y creo recordar que anteriormente en el curso la hemos llegado a utilizar alguna vez, pero en esta ocasión vamos a consultar la API de C# para ver cómo está declarada esta clase, ver su listado de métodos y también introducir algunos conceptos. Así que vamos a ello. Para ver todo esto vamos a seguir trabajando con el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, habíamos creado un programa compuesto por dos ficheros fuentes, el fichero .cs y el fichero program.cs. El fichero program.cs es el que tiene la clase principal, ya que es la que tiene el método main y a partir de aquí pues se ejecutaba el programa. Si recordáis, habíamos creado una clase punto con sobrecarga de constructores, dos constructores, y luego habíamos creado en la clase principal dos instancias dentro de un método llamado realizar tarea. Una instancia la habíamos llamado origen y otra instancia destino. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear un método que sea capaz de averiguar la distancia entre dos puntos dados. Por ejemplo, la distancia entre origen y destino. Así que vamos a ello. Vamos al fichero .cs y lo que debemos hacer aquí para empezar es crear dos campos de clase. Dos campos de clase que deben estar encapsulados. Ya hemos visto esto anteriormente en el curso. Cuando vayas a crear un campo de clase o varios campos de clase, debes de crearlo dentro del ámbito de esa clase, es decir, entre la llave de apertura y la llave de cierre. Y dentro de este ámbito puedes crearlos donde quieras. Yo tengo por costumbre crear los campos de clase siempre al final. Y esto suele extrañar de vez en cuando a los alumnos, ¿no? Porque me dicen por qué los creo al final de la clase si ahí no van a poder ser accesibles desde un método que esté antes. Nada que ver. Por ejemplo, si yo aquí creo dos campos a los cuales llamo, por ejemplo, x e y de tipo entero, el ámbito de estos dos campos de clase, de estas dos variables, es desde la llave de apertura hasta la llave de cierre. Eso quiere decir que pueden ser utilizados por cualquier método que se encuentre dentro de ese ámbito. Puede ser utilizado de momento por el constructor punto y por el constructor por defecto punto. Pero si queréis crear estos campos de clase pues en cualquier otro punto, a mucha gente le resulta más cómodo crearlos al principio de la clase. Pues lo podéis hacer perfectamente sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser modificar el código de los constructores que hicimos en el vídeo anterior. Si recordáis, lo único que hacían estos constructores era imprimir un mensaje en consola diciéndonos quién era el constructor por defecto y quién recibía parámetros. Bueno, pues estas instrucciones o bien las comentáis o bien las podemos eliminar. ¿Qué es lo que va a hacer el primer constructor? Bueno, pues el primer constructor lo que va a hacer es asignar a este campo de clase X y a este campo de clase Y el valor que le pasemos por parámetro. Y para ello utilizamos la palabra reservada this, que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Fijaos en el menú IntelliSense de Visual Studio, cómo al poner automáticamente el this, me está reconociendo una serie de métodos y también los campos de clase. ¿A qué hace referencia el this? El this hace referencia a la propia clase donde nos encontramos. La traducción del this, como vimos en su día, es este, del inglés. Así que al poner this, lo que nos sale en el menú IntelliSense no es ni más ni menos que un listado de todas las propiedades y todos los métodos. Aquí están las propiedades y aquí están los métodos que pertenecen a esta clase punto. Estos métodos que vemos en el IntelliSense los recibe por herencia. Hablaremos de la herencia un poco más adelante en este curso. Así que, bueno, pues utilizando el this vamos a decir que el campo de clase X va a ser igual al valor que le pasemos por parámetro a este constructor punto. Y el campo Y de la clase va a ser igual al valor que le pasemos al parámetro Y de este constructor punto. Y en el constructor por defecto, lo que vamos a hacer es decirle que el campo X de la clase va a ser igual a 0 y el campo Y
de la clase va a ser igual a 0. ¿Qué conseguimos con esto? Cuando creemos un objeto de tipo punto, una instancia perteneciente a la clase punto, en la cual estemos pasándole al constructor dos valores, pues esos valores para ese objeto, para esa instancia, serán almacenados en los campos de clase X e Y. Y cuando estemos utilizando el otro constructor en un objeto, en una instancia diferente, pues lo que estamos haciendo es asignar a los campos de clase X e Y el valor 0. Tal y como tenemos nosotros el programa del vídeo anterior, recordar que habíamos creado dos objetos utilizando el constructor por defecto y utilizando el constructor con parámetros. Bueno, pues ahora mismo, origen, que es el objeto que creamos en el vídeo anterior, tiene X igual a 0 e Y igual a 0, porque, si os dais cuenta, está llamando al constructor sin parámetros. Mientras que el objeto destino, como está utilizando el constructor con parámetros, pues tiene X igual a 128 e Y igual a 80. Así que, resumiendo, tenemos ahora mismo dos puntos en nuestro programa con dos coordenadas X e Y diferentes, cada punto con los suyos. Y ahora, ya que tenemos dos puntos diferentes, se trata de hallar la distancia que hay entre ambos. Para ello vamos a irnos a la clase punto y vamos a crear dentro de la clase, a continuación, por ejemplo, del constructor sin parámetros, un método que va a ser el encargado de averiguar esa distancia. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el modificador de acceso public. ¿Por qué? Pues porque este método que voy a construir a continuación debe ser accesible, visible, desde otra clase. Concretamente debe ser accesible desde la clase principal. Así que por eso le ponemos public. A continuación, especificamos que va a ser double, porque este método se va a encargar de devolverme la distancia que hay entre los dos puntos. Y es más que probable que esa distancia sea un número decimal, por ejemplo, 15,3 o 17,8. Por ese motivo es double. En el caso de que dé la casualidad de que nos devuelve una distancia que es un número entero, por ejemplo, imaginaos que nos dice que es 19 la distancia entre los dos puntos. El método, al ser double, automáticamente transforma este número entero 19 en un decimal, agregándole coma 0. Así que no hay problema en ese sentido, tanto si se trata de un número decimal como si se trata de un número entero. Y ahora vendría el nombre que le vamos a dar a este método. Voy a llamar a este método, por ejemplo, distancia hasta. Y este método va a recibir un parámetro, y ese parámetro va a ser de tipo punto. Así que le decimos punto, otro punto. Abrimos la llave del método y la cerramos. Esto que acabo de hacer, es decir, que un método reciba por parámetro un objeto, suele ser, para aquellos que comienzan a programar, motivo de confusión. Nadie suele tener problemas cuando un método recibe un parámetro de tipo entero, cuando recibe un parámetro de tipo double, es decir, cuando recibe primitivos, e incluso nadie tiene problemas cuando un método recibe un parámetro de tipo string. Todos los que comenzamos a programar entendemos esto. Sin embargo, cuando hacemos que un método por primera vez reciba un parámetro de tipo objeto, como en este caso, recibe un parámetro de tipo punto, que es un objeto, pues aquí ya hay bastante confusión. No hay ninguna diferencia entre este parámetro, que es de tipo punto, y por ejemplo un parámetro de tipo string. Un parámetro de tipo string también es un objeto. Int y double son primitivos, pero string es una clase perteneciente a la API de .NET. Es decir, se trata de una clase predefinida, con lo cual se trataría de un objeto. No preocuparos por esto, aunque todavía a lo mejor os resulte un poco extraño, porque a todos los efectos se maneja igual que si fuera un primitivo int y double, con la única particularidad de que este objeto, este parámetro, otro punto, tiene sus propiedades y sus métodos, porque se trata de un objeto. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Lo que voy a hacer dentro de este método va a ser crear dos variables de tipo entero para averiguar la diferencia entre la coordenada X e Y de dos puntos que vamos a comparar. Así que declaro una variable de tipo entero, a la cual llamo, por ejemplo, xdiff, y le digo que esto va a ser igual a this.x menos otro punto, .x. Probablemente esta instrucción también os extrañe, os cueste digerirla, pero no os preocupéis porque la voy a explicar bien cuando hayamos llamado a este método. Se va a entender mejor si lo explico cuando hayamos llamado al método que no
si lo intento explicar ahora. Hacemos lo mismo también para las coordenadas y. Voy a crear una variable de tipo entero a la cual voy a llamar iDiff y le digo que esto va a ser igual a dis.i menos otro punto.i. Así que ya tenemos en dos variables de tipo entero pues la diferencia que hay entre las coordenadas x y las coordenadas y de dos puntos que vamos a comparar. Bien, para averiguar en definitiva cuál es la distancia entre dos puntos, que me dé un único valor, un dato, lo que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema de Pitágoras. No os preocupéis por esto porque son matemáticas, trigonometría, se sale del ámbito de este curso. Si no lo conocéis o no lo termináis de entender, no os preocupéis. Lo único que me interesa de la siguiente instrucción es el uso de la clase Math. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo double, que es donde voy a almacenar, en definitiva, ese dato, el dato final, la distancia entre dos puntos. Y a esta variable la voy a llamar distancia entre puntos o distancia a puntos, para hacerlo más corto, ¿no? Y es aquí donde comenzamos a utilizar la clase Math. Mirad, si nos vamos a Google, por ejemplo, y aquí le decimos API C#, o mejor que API C#, API.NET. Bien, pues el primer enlace que nos ofrece pues es precisamente eso, la API de .NET, la biblioteca de clases que podemos utilizar a la hora de programar en .NET y también en C#, por supuesto. Y aquí fijaos que tenemos una casilla de búsqueda. Bueno, pues si en esta casilla de búsqueda le ponemos Math, pues automáticamente nos ofrece todas aquellas clases de la biblioteca .NET, de la biblioteca de clases.NET que comienzan por Math. Y la que vamos buscando nosotros es precisamente la primera, esta que dice system.mathClass, ¿no? Fijaos que aquí nos da una descripción y nos dice qué es lo que hace. En definitiva, cálculos matemáticos, trigonométricos, etc. Hacemos clic en esta clase Math y la API nos lleva a lo que es la declaración de esa clase Math dentro de la biblioteca de clases de C#. Una descripción en español que nos puede ayudar bastante. Fijaos que la declaración de esta clase Math en la API lleva el modificador de acceso public. Y así debe ser, porque si no, no podríamos acceder a ella. Luego lleva un modificador, una palabra reservada, que es la palabra static, de la que vamos a hablar en el próximo vídeo, pero en este todavía no. Y luego viene aquí una serie de ejemplos. Es decir, si os acostumbráis a buscar clases en esta API, pues os va a servir de mucha ayuda, porque leyendo los ejemplos vamos a entender bastante bien el uso de esta clase. Y luego, echando un vistazo más para abajo, fijaos que esta clase tiene dos campos, E y Pi. Creo recordar que en este curso ya hemos utilizado anteriormente el campo Pi. Y luego tiene aquí un listado de métodos. Bueno, pues fijaos, hay un método que es el método SQRT, que viene de las siglas Square Table, raíz cuadrada. ¿Dónde estás? Que no lo veo. Aquí está. Bueno, pues este método sirve para realizar raíces cuadradas, algo que vamos a necesitar en este teorema de Pitágoras que voy a hacer ahora, ¿no? Y también tenemos otro método por aquí arriba, que es el método, bueno, tenemos el método round, que lo que hace es redondear, no lo vamos a usar ahora, pero aquí tenéis muchos métodos útiles, y tenemos el método POW, que lo que haya es la potencia de un número. Y este sí que lo vamos a utilizar, porque el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, así que vamos a tener que elevar al cuadrado ciertos datos, así que vamos a necesitar también utilizar este método. Si pulsáis sobre un método en concreto, la API nos lleva a la declaración de ese método. Y esto es muy importante, fijaos, para empezar es public, eso quiere decir que el método es accesible desde cualquier clase donde lo queramos utilizar. Es double, es decir, que este método POW nos devuelve un dato decimal. Y fijaos que nos dice, además del nombre del método, que es POW, que va a recibir dos parámetros, double x y double y, dos parámetros de tipo decimal. Y nos dice debajo a qué corresponde cada uno de estos parámetros. Fijaos que el primero nos dice que es un número de punto flotante, esto traducido al español normal y corriente es un número decimal, que se desea elevar a una potencia. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, quieras elevar 4 pues a la quinta, por ejemplo, pues el primer parámetro, la x, correspondería a la base, 4. Y el segundo parámetro correspondería al exponente, 5. Aquí lo tenéis en la descripción.
Bueno, pues toda esta lectura la podemos obtener de la API. Es muy importante que os acostumbréis a utilizar esta API. Ya veis cómo hemos accedido. Hemos accedido desde Google, no es demasiado complicado. Visto todo esto, por cierto, si hacéis lo mismo con el método SQRT, pues más de lo mismo, ¿no? Aquí tenéis la declaración, son métodos muy parecidos. Son métodos muy parecidos y lo que hace pues es hallar la raíz cuadrada. Todos estos métodos de la clase Math tienen algo muy importante que, como digo en este vídeo, todavía no voy a abordar, que es la palabra reservada static, y esto es fundamental. Pero de momento dejamos esto de static apartado. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos a nuestro código lo que acabamos de ver. El cálculo que necesitamos hacer ahora sería el siguiente. Math. Fíjate cómo en el menú IntelliSense me sale una lista con todos los métodos que acabamos de ver en la API y con todas las propiedades o campos de clase. ¿Os acordáis que teníamos el número e y el número pi? Pues fijaos, aquí tenemos a e y más abajo tenemos a pi. Y el resto, como podéis observar, son los métodos de la API. Aquí tenemos el round que hemos visto y luego también tenemos por ahí el sqrt y el pow. Entonces yo ahora quiero aplicar la raíz cuadrada. Pues sqrt, ¿de qué? Pues de una base y un exponente. En este caso la base y el exponente son los cuadrados de xdiff e ydiff. Es decir, aquí lo que haríamos sería decirle de math.pow, aquí es donde entra en acción el método potencia, de xdiff, 2 más math.pow de ydiff, 2. Bueno, recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho con esta expresión? Aplicar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí lo que acabo de hacer es elevar al cuadrado dos datos, xdiff e ydiff. Y lo he hecho utilizando el método pow. Base, xdiff al cuadrado, exponente. Base, ydiff al cuadrado, exponente. Y a todo esto le aplico la raíz cuadrada, para que en definitiva el dato que nos almacena ahí sea la distancia que hay entre dos puntos. Como decía anteriormente, lo que me interesa de esto es simplemente practicar con el uso de la clase Math. Bien, ¿por qué nos está marcando error Visual Studio en el método distancia hasta? Bueno, pues simplemente porque nos debe devolver un dato de tipo double y hasta ahora este método no nos devuelve nada. Ese error desaparecerá en cuanto completemos la instrucción return, y esto lo que tiene que hacer es devolvernos distancia puntos. Ya está. Este método ya está completado. Y ahora pues deberíamos de construir dos puntos, que ya los tenemos construidos en nuestra clase principal, y para hallar la distancia que hay entre esos dos puntos, llamar a este método distancia hasta. Y quizás aquí es donde viene lo más interesante de todo este vídeo, ¿no? De todo este ejercicio. En el método realizar tarea, creamos una variable de tipo double donde podamos almacenar la distancia que habrá entre origen y destino. Y voy a llamar a esta variable pues distancia, simplemente. Y esto va a ser igual a origen, que es, si recordáis, nuestro primer objeto, punto distancia hasta. Recordar que este método, y así nos lo indica ahora Visual Studio, recibe un parámetro de tipo punto. ¿Qué punto le voy a pasar ahora? Destino. Bueno, pues aquí está la clave de todo y es lo que me gustaría que entendierais. ¿Qué objeto es el que está llamando al método distancia hasta? El objeto que está llamando a ese método es origen. Ese es el método que llama, ese es el objeto, perdón, que llama al método distancia hasta. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos a la clase punto, es origen el objeto al que se refiere la instrucción this. Tener en cuenta que aquí es como si hubiésemos escrito antes de este método, a la hora de llamarlo, origen. Es decir, así, ¿no? Origen punto distancia hasta. Al ser este el objeto que llama al método, el this hace referencia a origen. Así que estas coordenadas x e y no son ni más ni menos que las coordenadas x e y de origen. Y si recordáis, origen lo hemos construido utilizando el constructor sin parámetros. Eso quiere decir que la x de origen es igual a 0 y la y de origen es igual a 0. Así que para calcular la distancia en las x y la y,
estamos utilizando la coordenada x de origen 0, la coordenada y de origen 0, y le restamos las coordenadas x e y de ¿quién? De otro punto. ¿Y quién es otro punto? Otro punto es el destino. Y las coordenadas x e y de destino son 128 y 80. Esto, como es la primera vez que lo hacemos, seguramente requiera que lo miréis detenidamente y requiera de una digestión lenta por vuestra parte. Pero es importante que se entienda cada línea de este código que hemos hecho ahora mismo en el ejemplo. Exceptuando quizás, para aquellos que no lo conozcáis, el teorema de Pitágoras, lo demás debe ser entendido. Ya solamente nos queda poner esa información en consola, es decir, ahora mismo tenemos en una variable llamada distancia, pues la distancia que hay entre dos puntos, origen y destino. Pero ¿cómo vemos eso? Pues a no ser que lo pongamos, por ejemplo, en consola, no habría forma. Así que console writeLine, aquí $, la distancia entre los puntos es de... Aquí dos puntos, abrimos llave, distancia, cerramos la llave y cerramos las comillas. Si guardamos todo y control F5 para ejecutar sin depurar, debería demostrarnos la distancia, aquí está, 150,94, que hay entre esos dos puntos. Si modificamos cualquiera de los dos puntos, por ejemplo 150,90, pues evidentemente el dato cambiará. Por supuesto, control F5 y aquí pues vemos cómo la distancia se hace más grande, la distancia cambia. Para terminar con este vídeo, fijaros en algo importante que seguramente os esté llamando la atención. Cuando nosotros llamamos a un método, por ejemplo distancia hasta, para llamar a ese método necesitamos un objeto, en este caso origen, origen.distancia hasta. Sin embargo, hay otros métodos que no necesitan de una instancia u objeto, sino que son llamados directamente por la clase. ¿A qué métodos me refiero? Pues por ejemplo el método sqrt, al método POW. Estos métodos no son llamados por un objeto perteneciente a math o por una instancia que pertenece a la clase math, no, son llamados directamente por la clase math. También ocurre lo mismo con un método que hemos estado manejando desde el principio del curso, que es el método writeLine. Este método también es llamado directamente por una clase, que es la clase console. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay métodos que son llamados con una instancia u objeto, como por ejemplo el método distancia hasta, y por qué hay métodos que son llamados directamente no con un objeto, sino con una clase, como por ejemplo el método writeLine, sqrt y POW? Bueno, pues esto es lo que abordaremos en el próximo vídeo, y es un capítulo fundamental y complejo. Esto hace referencia a la palabra reservada static, y a pesar de que he introducido y mencionado ligeramente anteriormente para qué sirve, ahora vamos a profundizar en ella, pero como digo, esto en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.